Hola a todos, vamos a solucionar el problema 18 de electrostática. Este nos dice que una esfera metálica de carga de masa 8 gramos y carga 7 microcoulombios cuelga de un hilo de 10 centímetros de longitud, situado entre dos láminas metálicas paralelas con igual carga y signos opuestos. Me dice que calcule el ángulo que forma el hilo con la vertical si existe un campo eléctrico uniforme de 2,5 por 10 a la 3 newtons por coulombio. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer en este tipo de ejercicios en todo momento va a ser identificar las cargas y masas en el sistema internacional. Por lo tanto, lo escribimos en el sistema internacional, para no olvidarnos de atrás. Vamos a coger un sistema de referencia, que va a ser este de aquí, X, el eje horizontal y el eje vertical. Voy a dibujar la placa positiva en el lado izquierdo y la placa negativa en el lado derecho. ¿Por qué? Porque así veo que el campo eléctrico sale siempre de la placa positiva y entra en la negativa. Recordad, las cargas positivas son manantiales de campo y las cargas negativas son sumideros de campo, donde entra el campo. Por lo tanto, la dirección del campo eléctrico, recordad que es un vector, va de izquierda a derecha. ¿Cómo? Supongo que esto es importante. Voy a suponer que esta carga de esta masa va a ser positiva, dado por el valor aquí, ya que me da su módulo positivo. Vemos el valor de la carga. Veo que como la fuerza es igual a la carga por el campo, fuerza y campo eléctrico tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto va a ir hacia la derecha. Y luego, porque existe la gravedad, la atención gravitatoria, me va a aparecer un peso, que también es un vector, que va verticalmente hacia abajo. Y sobre el hilo va a aparecer una tensión. Por lo tanto, voy a descomponer esta tensión en el eje vertical y en el eje horizontal. Como veo que el ángulo que forma el hilo, que es el que me manda a calcular por trigonometría, va a ser el mismo ángulo que forma la tensión con la vertical, veo que la relación vertical va con el coseno por trigonometría y la relación horizontal va con el seno. Y ahora solo me queda solucionarlo. Como está en equilibrio, la suma de estas fuerzas siempre va a ser cero. Por lo tanto, analizándolo por ejes, el eje horizontal X y eje vertical Y, veo que horizontalmente la fuerza eléctrica que va hacia mi zona positiva del eje X, menos la tensión en X que va hacia la zona negativa del eje X, tiene que ser igual a cero. Y sustituyendo las ecuaciones me da que la carga por el campo eléctrico es igual a T por el seno del ángulo. En el eje vertical pasa lo mismo. Hacia arriba va la tensión en Y, hacia abajo va el peso que se opone E. Sustituyendo, despejando, me queda que la masa por gravedad es la tensión por el coseno del ángulo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir una expresión sobre la otra. Al dividirlas, vemos que me aparece que en el segundo miembro voy a tener la tensión por el seno y la tensión por el coseno, donde como las tensiones son iguales, se me van a ir. Y me queda la relación seno entre coseno, que la relación seno entre coseno es la tangente del ángulo. Por lo tanto, para calcular este ángulo, lo único que tengo que hacer es la inversa de la tangente a menos 1. Y sustituyendo los valores, me da un ángulo de 12,6 grados. Para la cuestión B me dice la tensión del hilo en ese momento. Pues nada, lo único que tengo que hacer será sustituir el ángulo en una ecuación, por ejemplo la horizontal o la ecuación de la vertical que tengo aquí. Yo he escogido la de la vertical, por lo tanto la tensión será la masa por la gravedad partido el coseno del ángulo. Como el ángulo ya lo calculé anteriormente, solo operando me da que son 8,03 por 10 a la menos 2 newtons. Y ahora lo que me pregunta es, si las dos láminas se descargan, ¿cuál será la velocidad de la esfera al pasar por la vertical? Bien, si se descargan las dos láminas es como si no existieran, por lo tanto no voy a tener las dos láminas ni en un lado ni en el otro, y voy a tener inicialmente la esfera a una cierta altura, por culpa de este ángulo. Por lo tanto, cuando se descargan, esta esfera que está en equilibrio, la velocidad inicial que va a tener va a ser 0 metros. Y tengo que calcular, que es la clave del problema, esta altura. ¿A qué altura está? Pues bien, como vemos aquí, cuando la esfera pasa por la vertical, está a una longitud L. Pero cuando esta esfera está elevada, va a estar
esto de aquí. Por lo tanto, esta altura, como vemos, va a ser la longitud menos este brazo de aquí. Y este brazo de aquí, como vemos, es, con respecto a este ángulo, va a ser la longitud por el coseno del ángulo. Tengo que restárselos y ahí tengo la altura inicial. Esto es la clave del ejercicio. Y por último, escojo mi origen de alturas cuando pasa por la vertical, la altura es 0, y lo que van a calcular es esta velocidad. Bien, como la única fuerza que interviene es la gravitatoria y esta fuerza es conservativa, se conserva la energía mecánica. Recordad, la energía se conserva siempre. Cuando las fuerzas son conmutativas, se conserva la energía mecánica. Y esta expresión, como es la única fuerza que actúa, toda la energía va a ser mecánica, es la energía cinética menos la potencial, que va a ser constante. Lo aplico a las dos situaciones, la inicial y la final, y veo que la energía cinética inicial es 0, ya que la velocidad inicial va a ser 0. Y como mi origen de alturas es la final, la energía potencial final será 0. Por lo tanto, la masa por la gravedad por la altura inicial tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como las masas son iguales, ya no me influyen, las puedo eliminar, y despejando esa ecuación voy a obtener que la velocidad final será la raíz cuadrada de la gravedad por la altura inicial. Y la altura inicial, recordamos que era la longitud menos la longitud por coseno de ese ángulo. Sustituyendo los datos, obtengo la velocidad final de 2,17 por 10 a la menos 1 metros por segundo. Recordar la notación científica y mantener las cifras significativas es importantísimo. Yo, como ya os dije en clase, siempre voy a resolver los ejercicios con 3 cifras significativas.